Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy vamos a hablar de un tema muy actual porque ahora que ya está bajando pues las temperaturas, al menos en la capital, se pueden registrar mayor cantidad de resfríos. Así que hoy día vamos a hablar de una complicación que puede iniciarse con el resfrío y que es una infección. Vamos a tener un especialista en estudios que va a responder todas sus consultas en relación a la bronquitis. Así empezamos Cuerpo Médico el día de hoy. Así es, hoy día vamos a aprender más en relación a la bronquitis y justamente pues esta infección respiratoria que podría ser aguda, puede ser crónica también. ¿Qué les parece? Pues si es que primero vemos un informe para presentarles ya al especialista que va a responder toda su consulta. Vamos a ver la nota. Es importante saber que las enfermedades crónicas respiratorias, así como lo es la bronquitis, son de gran riesgo debido a la coyuntura del COVID-19 en la actualidad. Hasta el momento se sabe que la bronquitis no causa COVID-19 y según la información actual no parece aumentar el riesgo de una persona de desarrollar la enfermedad. Sin embargo, la bronquitis crónica puede aumentar el riesgo, sí, de que una persona desarrolle la forma grave del COVID-19. Y esto es debido a que, al igual que la bronquitis, el COVID-19 afecta el tracto respiratorio y esto incluye a los pulmones. Por lo tanto, puede provocar neumonía o enfermedades respiratorias agudas. Y por estas razones, amigos de Cuerpo Médico, mantengamos el sistema inmunológico activo con una buena alimentación y no olvidemos cumplir con el cronograma de vacunación, ahora que tenemos en nuestros establecimientos de salud campañas gratuitas contra la influenza, por ejemplo, para así evitar complicaciones a futuro. No se olviden que la prevención trae consigo salud. Gracias. Ahí está, pues vamos a ver qué tanta es esa prevalencia que puede darse en estas temporadas. Ya vamos a estar a poco de iniciar incluso la temporada invernal. Vamos a presentar ahora al especialista que va a responder todas sus consultas. Estamos acompañados del doctor Jorge de los Ríos, él es médico neumólogo de la clínica San Felipe. Sé que ya están incluso entrando las llamadas a través de redes sociales y las consultas. Doctor de los Ríos, ¿cómo está? Bienvenido a Cuerpo Médico. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. En principio, antes de entrar con las consultas que van a ser seguramente rápidas y muchísimas las que llegan, queríamos saber un poco en relación a esta bronquitis. Sabemos que nos han explicado incluso muchos especialistas que todo lo que termina en itis podría ser una infección, una inflamación. ¿Qué es esto de la bronquitis? ¿Cuánta frecuencia se da ahora que están bajando las temperaturas, al menos acá en la capital? Bueno, itis significa efectivamente inflamación, ¿no? La mayor parte de las inflamaciones corresponden a infecciones. En el caso particular de la bronquitis, es una inflamación de los bronquios. Ahora, si hablamos específicamente de la enfermedad más común, es la bronquitis aguda, que es una enfermedad que tiene un inicio rápido, de corta duración, y que se caracteriza por una inflamación aguda de los bronquios. ¿Y es muy frecuente, doctor, que se dé, al menos ahora en otoño, que ya estamos empezando Es bastante el frío? frecuente, tiene un comportamiento que varía con el clima. Definitivamente en invierno y en otoño es donde más se van a presentar los casos, ¿no? Tan frecuente que se estima que el 5% de la población americana, es una estadística, puede sufrir de bronquitis aguda en el lapso de un año, ¿no? Perfecto. Vamos a entrar, ¿qué le parece ya a las consultas? Y también le voy a hacer una pregunta que más adelante, imagino, va a haber oportunidad que nos responda en relación a si es que de repente por ahí puede bajar la incidencia de bronquitis ahora que estamos pues prácticamente todo el día con el tema de las mascarillas. Eso sería interesante que más adelante lo conversemos. Vamos rápidamente a San Juan de Miraflores. Elvira nos llama. Elvira, gracias por llamar. El doctor de los Ríos te escucha. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es sobre, yo siempre que me enfermo de la gripe, amigdalitis, faringitis, me agarra la garganta, siempre yo termino con los bronquios, me afecta y tengo bastante tos y quisiera saber a qué se debe, ¿no? Y cómo debería cuidarme para prevenir eso que me afecte los bronquios. Perfecto. Muchas gracias, Elvira. Doctor.
Bueno, lo importante en ese caso es definir si la señora tiene alguna enfermedad bronquial de base, ¿no? Y que simplemente esto sea una representación de una crisis de asma, por ejemplo, esto sea una representación de una exacerbación de una bronquitis aguda o cualquier enfermedad pulmonar de base o bronquial de base que se exacerbe con los cambios de clima o con infecciones, ¿no? Entonces podría ser también incluso patologías o enfermedades respiratorias que se van agravando, lo que desencadena que se inflame esta mucosa bronquial. Claro, puede ser que tengamos una mucosa bronquial previamente inflamada, que cuando esta mucosa entra en contacto con virus, por ejemplo, o algún agente infeccioso, se exacerba el cuadro de base. Pero la bronquitis aguda, por definición, ocurre en personas sanas, ¿no? Sin afección bronquial previa, ¿no? Y entonces esta infección bacteriana que puede darse después puede volverlo crónico. No necesariamente, no necesariamente, pero existen algunas condiciones que sí pueden hacer, sobre todo si hay infecciones virales o bacterianas a repetición y si se dan en la niñez, por ejemplo, pueden condicionar a la larga algunas enfermedades crónicas. Muy bien, vamos con otra consulta, doctor. Tenemos a Carmen, nos llama desde Pueblo Libre. Carmen, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Hola, ¿qué tal? Una consulta breve. Mi madre padecía de unos simples resfríos. Nunca padeció de asma, de ninguna otra complicación. ¿En qué momento esa bronquitis se transformó en asma? Y si eso se pudo haber prevenido con anterioridad. Gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, si estamos seguros del diagnóstico de asma, es posible que esta persona siempre haya tenido esta enfermedad y simplemente las manifestaciones sean más frecuentes, ¿no? Cuando se convirtió es difícil definirlo, porque existe el asma, puede presentarse en diferentes estadios de edades, ¿no? Grupos etarios, ¿no? Existe asma del adulto, existe asma del adulto mayor, o sea, difícil definir. ¿Y una bronquitis puede transformarse o convertirse o agravarse hasta ser un asma o no? Son cosas completamente distintas. Lo que pasa es que en una bronquitis aguda y en una asma y en el asma siempre hay una inflamación del bronquio. Solo que la causa es diferente, el mecanismo que lleva a esto es diferente. Porque uno es virus y otros son una alergia, ¿o no? Por ejemplo, ¿no? En el asma hay un componente inflamatorio de base que no necesariamente es infeccioso. Claro. Pero el componente infeccioso sí puede hacer que la crisis de asma se presente, ¿no? O sea, que el asma se ponga peor, ¿no? Claro. Perfecto. Vamos ahora entonces hasta San Miguel. Luis, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Luis de San Miguel. Mi pregunta es la siguiente. Si uno tiene bronquitis, ¿está más propenso a tener COVID? Qué buena pregunta, Luis. Doctor. Es una buena pregunta y tengo que explicarla de dos formas, ¿no? Si yo tengo bronquitis aguda, no. Ahora, el COVID-19 puede expresarse como una bronquitis aguda también, ¿no? ¿Okay? Ahora, si yo tengo una bronquitis crónica, o yo soy un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y entonces esas sí son condiciones que hacen que yo tenga mayor riesgo de desarrollar una enfermedad por COVID-19 severa. Eso sí. Claro, podría agravarse en caso yo contraigo el virus. Ser una manifestación o presentarse el COVID-19 de una forma severa. En todo sí, caso, es un factor de riesgo, ¿no? Es un factor de riesgo. Por supuesto. Una enfermedad pulmonar crónica, como el EPOC, sí es un factor de riesgo para hacer un cuadro de COVID-19 severo. Imaginamos que también incluso la recuperación o este síndrome post-COVID podría ser incluso también mucho más largo. Por supuesto, claro. ¿No? En caso se presente este cuadro previo de bronquitis. Sí, claro. Podría ser que se manifieste más tiempo o las secuelas sean mayores también, ¿no? Antes de hablar de los tratamientos, doctor, vamos rápidamente a San Juan de Miraflores otra vez. María Elena, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenos días. Disculpe, yo quisiera hacer la consulta sobre... Por ejemplo, yo tengo un problema de años, que es una molestia que tengo de tipo garrastera, pero solamente cuando, por ejemplo, hace frío o me desabrigo el cuello, pero en temporadas de verano, por ejemplo, no mucho,
ahora en invierno me tengo que abrigar más, el cuello. ¿Eso tendrá a largo plazo alguna consecuencia de traer o contraer la bronquitis, o será bronquitis? No sé. ¿Cuántos años tienes con esas garrasperas, Marilena? Bueno, como les digo, es por temporadas y es de años ya. O sea, es recurrente, va, viene. Como 5 años, más de 5 años. Y sí, o sea, es como les digo, como que tengo flema, algo así. Y siempre está ahí cuando, como les digo, por el frío. Siento que me da por el frío y no me abrigo bien. Tengo eso. Muy bien. Eso quería saber si se debe a la bronquitis. Gracias, Marilena. Esta es una consulta muy común en nuestra práctica diaria, ¿no? Y en realidad esa garraspera, este escozor que uno tiene en la garganta y necesidad de aclararla, como les digo, es una consulta muy común, es un síntoma muy común y la mayor parte de las veces no obedece a problemas bronquiales o pulmonares. Obedece a dos causas muy importantes, muy comunes, que incluso ni siquiera son de las vías respiratorias, una de ellas ni siquiera es de la vía respiratoria alta, es el reflujo gastroesofágico. Y como consecuencia se afecta la vía respiratoria, pero el origen es el reflujo. Y la otra causa común, y ahí sí corresponde a la vía respiratoria alta, son problemas de rinitis alérgica o rinosinusitis crónica, ¿no? Entonces, esas es las enfermedades que explican esos síntomas más comúnmente. Doctor de los Ríos, entonces, ¿cuál sería la recomendación para ella? Que vaya a conseguir una cita, una interconsulta. ¿Cuál es el especialista que tendría que verla en primer caso? En realidad, debe ser evaluado por un neumólogo y si efectivamente se corrobora esto, derivarlo con un gastroenterólogo o un otorrino. Pero en todo caso, sí. no se pueden seguir normalizando estos malestares, esto que uno dice, claro, es una garraspera. Tiene 5 años la señora. Estacional. Perfecto. Ahí está escuchado Marilena, entonces a conseguir una cita médica que tendría que ser en todo caso siempre presencial, ¿verdad, doctor? O puede ser telemedicina. Preferible presencial. Muy bien, doctor. Hay que dejar las cosas bien claras y puntuales. Vamos hasta Comas. Juan nos llama y tiene una consulta para usted. Juan, ¿cómo estás? Gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Hola, ¿te escuchamos? Sí, el problema que tengo es que tiene un familiar que estaba con COVID el día 27 y nos sacamos la prueba, salió positivo en el tercer piso de mis hermanos y yo salí negativo. ¿Y cuál es tu pregunta? Negativo. Entonces, esos días, como salí negativo, hacía limpieza con polo, con el tanto frío, parece que se me afectaba los bronquios. ¿Y tu pregunta es, o tú consideras que te ha afectado los bronquios por el malestar, por el dolor que tienes? Sí, ya te vi un médico. Estaba en el frío con polo, estaba mal en la casa, con ya, polo nada más. ¿Cuál es tu pregunta, Juan? Quiero saber, porque se ve como una sudoración, como sudor, por momentos. Ya, y tú quieres saber qué podría ser en todo caso. Bronquio, ¿qué podría ser? Gracias. Bueno, no es tan fácil tampoco diagnosticar así, ¿no? Pero en pandemia yo lo primero que intentaría descartar es que esa prueba no sea un falso negativo. Porque los síntomas pueden ser similares a una bronquitis aguda también, ¿no? Más aún si hay el contacto epidemiológico con 3 personas. Hay cercanía. Lo primero que tendría que hacer, ¿no? Y después ya necesita una evaluación presencial, definitivamente, ¿no? Pero si en algo lo puede ayudar es que lo primero que tenemos que estar seguros es que esto no es un falso negativo y que el señor también está contagiado, solo que de una forma aparentemente leve, ¿no? Preferible entonces sacarse, ¿no?, una nueva prueba molecular, una evaluación para determinar que no es un falso negativo. Antes de irnos hasta Villa María del Triunfo con María, doctor, quería saber cómo se diagnostica la bronquitis. La bronquitis aguda es un diagnóstico clínico, ¿no? En base a síntomas, en base a evaluación del tiempo de la enfermedad, ¿no? O sea, estamos hablando de una enfermedad que recién se instala, ¿no? El paciente refiere síntomas cardinales, son tos y producción de flema, moco con flema. Esta puede ser de diferentes tonalidades. Claro. Y síntomas concomitantes puede ser malestar general, una fiebre que por lo general no es muy alta. Estas sibilencias que le llaman, los silbidos. El silbido de pecho puede ser una manifestación de bronquitis. Esa es ahí, estamos hablando de una bronquitis espasmódica, ¿no? Y cuya al examen físico uno va a encontrar
signos como roncantes, sibilantes, ¿no? Este silbido, perfecto. Vamos con otra consulta, nos vamos hasta Villa María del Triunfo. María, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta es, yo soy una paciente, crónica de hipotiroidismo. Lo que pasa es que yo cuando lavo mi servicio o estoy cocinando, me mojo las manos y empieza a arderme la espalda, que es una cosa que siento como que si me estuvieran poniendo algo tan caliente o aquí, qué sé yo. Es una ardencia bien fuerte que la que tengo. Yo antes de la pandemia tuve una gripe que me duró mes y medio. Fui a consulta de neumólogo porque por medicina general no me llegaban a curar la gripe. Tuve 2 semanas de fiebre y el neumólogo, me hicieron las placas, me hicieron hay un examen que hacen con una válvula que ponen en la boca y hace ejercicio de respiración. Como que soplas. Me dijo, sí, me dijeron que todo estaba bien, pero yo no dejo de sentir este malestar. Al comienzo pensé de que era porque mi cocina estaba, mi lavadero de platos estaba a espalda de mi cocina. Ahora ¿Y cuál es tu consulta, María? Porque, claro, tienes todos estos malestares y sientes esta quemazón en la espalda. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Tú quieres saber qué podría ser en todo caso, algo así, o qué orientación te da el doctor para que puedas asistir de repente a una consulta? Necesito una consulta neumológica o qué es lo que puedo ¿O qué está pasando? ¿Qué podría ser esa quemazón? Gracias, María. Escucha la orientación que te va a dar el doctor. Doctor, ¿es normal estas sensaciones? No forma parte de manifestaciones respiratorias o torácicas o pulmonares, ¿no? Puede tratarse de otra patología y yo le recomiendo que primero sea evaluado por un médico internista. Un médico internista. Ok, perfecto. Ahí está la recomendación entonces del doctor. Vámonos ahora hasta Cercado de Lima. Marta, gracias por llamar. ¿Cuál es tu preguntita para el doctor de los Ríos? Muy buenas tardes. Gracias. Hola. Te escuchamos. Buenas tardes, ante todo, gracias por la respuesta. Doctor, yo tuve COVID en el mes de febrero. Sí, te escuchamos. Yo tuve COVID en el mes de febrero y quisiera saber si puedo recibir la dosis, la vacuna. Perfecto. Sí, claro, sí. O sea, ya ha pasado, hay una recomendación respecto sobre todo a las vacunas de Pfizer y Moderna, que 3 meses después de haber tenido la enfermedad ya podrían vacunarse. Esa es una recomendación. Ahora, de hecho que hay diferentes coyunturas, nosotros no estamos en Estados Unidos donde hay muchas vacunas disponibles, entonces podría acortarse el tiempo según la severidad de la enfermedad, según qué tan. Pero ya sí, con la señora en febrero, son 4 meses después, sí podría vacunarse. Perfecto, muy bien. Debería. Vamos a ver otra consulta, nos vamos hasta Ancash. Richard, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Richard. Aló, buenas tardes. Hola, cuéntanos. Lo que pasa es que yo trabajo en soldadura, pintura, y entonces siempre tengo una tos seca. Y a veces cuando me hace toser, boto una flema así con puntitos de negro, de polvo, más o menos. ¿Y cuál es tu pregunta, Richard? ¿A qué se debe? ¿Hace cuánto trabajas ahí? ¿Qué edad tienes? 36 años, ya trabajo algo de 12 años. 12 años, perfecto. Doctor. Es una pregunta bien interesante porque nos permite diferenciar los cuadros agudos de los crónicos, ¿no? Existe bronquitis aguda y existen afecciones bronquiales crónicas, ¿no? Definitivamente en el señor Richard yo no pensaría esto como un simple cuadro de una bronquitis aguda. En el señor debería hacerse una evaluación más completa en búsqueda de enfermedades ocupacionales que afecten a los bronquios, ¿no? Y claramente bronquitis crónica, asma ocupacional o enfermedades un poco más complicadas que ya afecten el pulmón, el parénquima
pulmonar mismo, más allá de los bronquios, ¿no? Entonces él requiere una evaluación completa, una evaluación clínica, una evaluación de función respiratoria, una evaluación de imágenes, porque podría estar relacionado a su exposición ocupacional, ¿no? Y lo mismo ocurre con las personas que de repente nos están viendo pues de las zonas altoandinas de nuestro país, que tienen incluso la cocina a leña en el interior de la vivienda y cocinan, ¿no? Justamente, y todo ese humo no tiene por dónde claro, escapar. existe la exposición, ese tipo de exposición intradomiciliaria al humo de leña, característicamente, ¿no? Sí, y estos tipos de pacientes requieren otro enfoque, ¿no? El manejo de síntomas es diferente, se tiene que definir severidades, pueden haber diferentes fármacos que se puedan utilizar para cada uno de estos problemas crónicos. Ya es diferente el enfoque, ¿no? Va más allá de una bronquitis aguda, que por lo general la bronquitis aguda es un cuadro leve que se autolimita. Un paciente con bronquitis crónica, no. Un paciente con asma, no. Un paciente con bronquitis, no. Son cuadros recurrentes, por lo general. De no hacerle caso, de no darle una solución pronta. Bueno, a veces hay casos que requieren, a pesar del tratamiento médico, pueden ser refractarios al mismo, ¿no? Hay que evaluarse una serie de condiciones, ¿no? Perfecto. Vamos con otra consulta. Nos vamos hasta Purímac. Fabio, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, muy buenas tardes. Hola. Doctor, mire, yo con este problema por lo menos más de 10 años. El asunto es de que yo cuando quiero hacer ejercicio, por ejemplo, juego fútbol, sigo jugando, pero mi garganta no me deja. Siempre me comenzó un ardor. Entonces, hace como 7 meses fui donde un otorrinolaringólogo. Ahí me hizo un análisis y tenía una tipo de bacteria en la garganta, no me acuerdo el nombre. La cosa es que seguí un tratamiento, doctor, y la cuestión es que tiempo después me quiero seguir haciendo ejercicio para jugar y no puedo, o sea, exigir lo máximo, no puedo. La garganta no me deja. O sea, entiendo que su principal molestia es su limitación en el ejercicio, ¿no? La limitación en el ejercicio. Sí. Esa es su consulta, ¿verdad, Fabio? Sí. Sí, perfecto, doctor. Ok. Es más complejo de lo que parece, ¿no? Porque un paciente que tiene limitación a la actividad física debe tener una evaluación respiratoria y cardíaca, fundamentalmente, ¿no? Además de hacer evaluaciones de presencia de otras enfermedades, anemia, enfermedades hepáticas, al hígado. ¿Cuál ¿no? es el paso a paso entonces? ¿Con quién tendría que conseguir Primero una sí consulta? tiene que hacer una evaluación por un neumólogo o un cardiólogo, ¿no? Y hacer un examen general. Y también, ¿no? Y esto va a implicar estudio de imágenes y pruebas de función respiratoria, ¿no? Importante ahondar sobre antecedentes de enfermedades previas, si él es un poblador de la zona, si ha llegado a trabajar ahí, en fin, son varias cosas. Perfecto, doctor. Pero requiere una evaluación más compleja. Más completa, entonces no descuidar esos malestares ni tampoco normalizarlas. Vamos rápidamente, ¿qué le parece, doctor? A una pausa mientras quedamos más tiempo para que entren las llamadas. Están llegando, sabemos muchísimas, y vamos a ver también, revisar las redes sociales porque por ahí también usted puede mandar su consulta. Hacemos una pausa. Recuerda, hoy estamos con el doctor Jorge de los Ríos, médico neumólogo, y con él estamos pues respondiendo las consultas en relación a la bronquitis. Ya regresamos, no se muevan. Cuerpo Médico te orienta. Envíanos tus consultas y participa del programa. Mi hijo tiene lo que es premolar, una nadita ha crecido, pero ahí se quedó hace 2, 3 años aproximadamente. ¿A qué se debe? Este jueves, todo lo que necesitamos saber sobre la adenoides y su funcionalidad. Cuerpo Médico. Tus consultas sin salir de casa. Mañana en doble horario, a la 1 y a las 5 de la tarde. A continuación, Aprendo en Casa, tercero y cuarto de secundaria.
aprendiendo y el doctor especialista Jorge de los Ríos está respondiendo todas las consultas en relación a la bronquitis. Nos vamos hasta Ancash, regresamos de esta hermosa ciudad porque Carolina nos llama y también tiene una consulta que hacerle, doctor. Carolina, gracias por llamar. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes. Te escuchamos, Carolina. Mi consulta es que yo hace un año tengo el problema de la flema. Tengo flema y me ronca, me sirve el pecho. Y ya he ido al hospital, he ido al neumólogo y me dice que es un problema de alergia. Tomo la cetiricina, tomo y jarabe para la tos y es cuestión de días y yo sigo con ese mismo problema. No sé, ya me preocupa porque me lastimo la garganta al jalar la flema. Jalo la flema y me estoy irritando la garganta. Tengo mucho problema. La flema es transparente, no es verdosa, no es una flema transparente. ¿Hace cuánto tiempo, Carolina, estás con esta situación? Ya hace un año porque me dio en el mes de abril del año pasado, me dio el COVID. Luego, este año, también en este mes de abril, me ha dado nuevamente la segunda, el COVID. Ya, una reinfección. A ver, vamos a ver qué orientación te da el doctor de los Ríos. Recuerde que el diagnóstico lo tiene que dártelo el doctor tratante, el quien te va a evaluar, pero en todo caso nuestro especialista puede darte una orientación precisa, doctor. Claro, es importante la información que nos ha brindado, ¿no? Tiene antecedente de 2 infecciones por coronavirus y es posible que la señora tenga algunas manifestaciones secuelares, ¿no? Entonces, es importante una evaluación que incluya estudio de imágenes, por ejemplo, que incluya pruebas de función respiratoria, espirometría, porque este es un cuadro que ya es crónico, ¿no? Y en el diagnóstico diferencial uno va a encontrar cuadros de bronquitis crónica, puede ser una paciente asmática también, que esto haya podido tener relevancia a las infecciones que ha sufrido, o puede tener ya alteraciones de los bronquios más complejas como una bronquiectasias, que son dilataciones anormales de los bronquios y que puede explicar su sintomatología recurrente, Y ¿no? que podría generar un cuadro mucho mayor y grave. Sí, claro, claro. Sí, doctor, ya se nos va yendo el tiempo, pero no queríamos evidentemente terminar esta primera edición, ¿no?, de bronquitis. Han quedado muchísimas llamadas. Muchas gracias a todos por la confianza y por haber llamado. Nos comprometemos a tocar nuevamente este tema y evidentemente vamos a ver si es que el doctor nos puede acompañar. Sería un gusto tenerlo nuevamente en estudios, pero queremos irnos con sus recomendaciones, ¿no?, y en relación también al tratamiento que se da. Precisas, por favor, doctor. Ok, en una bronquitis aguda el tratamiento es sintomático, ¿no? Manejo de la fiebre, eventualmente pueden ayudar algunos mucolíticos para favorecer la expectoración de la flema. Antitusígenos no están recomendados, ¿no? ¿Estos son qué cosa, doctor? Preferible que todos estos medicamentos no los dé. Para la tos, en una condición como una bronquitis no está recomendada, al contrario, porque es una enfermedad en la cual predominantemente hay producción de flema, entonces tengo que facilitar su salida, no impedirla, ¿no? Eventualmente pueden usarse antibióticos, aunque la mayor parte, casi el 90% de las bronquitis agudas son producidas por virus, entonces no tendrían una cabida los antibióticos, pero hay algunas situaciones en las cuales sí se pueden usar, ¿no? Por ejemplo, si la fiebre persiste, si el problema bronquial tiene más de 6 días. Pero esto siempre y cuando sea prescrito por el médico. Por supuesto, tiene que ser una evaluación médica. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Hemos estado acompañados del doctor Jorge de los Ríos, médico neumólogo de la Clínica San Felipe. Estuvo con nosotros hoy día. Muchísimas gracias, un gusto haberlo tenido y esperemos que también nos pueda volver a acompañar porque han quedado muchas preguntas todavía por parte del público. A usted, ahora sí, nosotros no tenemos tiempo para decir muchas gracias por su preferencia. Nos vemos a las 5 de la tarde. Cuídese. Nos vemos.